La arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás del diseño. Cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto a continuación. ¿Quién les habla? Moisés Agreda. ¿Y quién me acompaña? César Figueroa. Episodio 45, César. Hoy hablaremos con el antropólogo, profesor y amigo Félix Gil. El hombre y su relación con la arquitectura. Hablaremos de ello y, como siempre, de lo que está detrás. Félix Gil nace en el último quinquenio del siglo pasado, en marzo de 1958, en el extranjero, es decir, en la parroquia La Candelaria en Caracas, ya que era la parroquia que más inmigrantes poseía, italianos, portugueses, españoles, árabes, entre muchos otros, y era considerada como un país de inmigrantes europeos a lo interno de la ciudad. Graduado en la UCB como antropólogo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FACES, en 1988. Asistente investigador del Museo del Hombre de la UCB, asistente investigador de Fundación La Salle, Museo de Ciencias Naturales de Caracas, investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas del Departamento de Arqueología, IBIC, investigador Museo Antropológico de Quibor, jefe de investigaciones Instituto de Antropología Miguel Acosta Sáenz, docente pre y posgrado UCB, pedagógico de Barquisimeto, UCLA, Universidad Politécnico Territorial Andrés Eloy Blanco, Universidad Simón Rodríguez, Universidad Yacambú. Su interés fundamental es estudiar los códigos identitarios y activos socioculturales originarios venezolanos, desde tiempos ancestrales hasta nuestra actualidad, a través de la arquitectura, la historia, la antropología, la filosofía y la sociología y las artes. En la bio, sus redes sociales, correo y distintas redes. Les recordamos que pueden encontrarnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Deezer y YouTube. Si nos escuchas por Spreaker, nos ayudas a crecer. Además, en nuestra bio la información de nuestros invitados. Félix, bienvenido. Un verdadero honor y placer que nos acompañes hoy. Bueno, muchísimas gracias, caramba, por esta invitación tan extraordinaria. No, gracias a ti por atender el llamado. Vamos a entrar de una vez en materia, Félix. ¿Por qué el estudio de la socioantropología? ¿Por qué el estudio del hombre? Bueno, la premisa clásica, ¿no? Quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Y eso es una realidad, esa es una concreción del ser humano definitiva. Conocer nuestras raíces, nuestros procesos, nuestras ideas, porque tú sabes, la mayoría de la gente anda descubriendo el agua tibia, justamente porque no conoce los procesos, sus procesos identitarios, sus códigos identitarios. Y entonces allí comienzan los traspiés sociales, los traspiés humanos, los traspiés inclusive, tú sabes, que atraviesan los países y por eso es que en muchos casos se habla de lo cíclico de la historia, que era una de las cosas que yo no entendía cuando era estudiante de pregrado. Tú sabes, mis profesores de sociología, antropología decían, no, bueno, lo que pasa es que la historia es cíclica. Y claro, uno con ese pensamiento occidentalizante de que la historia es lineal, bueno, producto de la ignorancia, no de otra cosa, entendía que los procesos eran ad infinitum. Y resulta que no es así, resulta que nosotros tropezamos una y otra vez con la misma situación. De tal manera que el conocerla, que el conocer esos entreveres del camino, bueno, es lo que nos ayuda a avanzar o a medio avanzar dentro de las situaciones. Es por eso que la antropología,
llevada de la mano de todas las ciencias y en particular de las ciencias humanistas, nos permite adentrarnos en esa otredad, en esa alteridad y en esa nostredad de los seres humanos. Y bueno, y Venezuela es un caso fundamental porque, tú sabes, a nosotros culturalmente o endoculturalmente recibimos una educación que aún y todo lo golpeada que está es una de las mejores del mundo, y entonces sabemos de Groenlandia, sabemos de Kuala Lumpur, sabemos de Sri Lanka, tú sabes, de lugares inclusive hasta remotos, pero cuando nos nombran Venezuela, bueno, pareciera que aquello es el Twilight Zone, una cosa desconocida donde no tenemos ni sentido de pertenencia ni de identidad. Y el patrimonio lo tenemos al lado y ni siquiera nos enteramos por desconocimiento. De tal manera que ese fue un interés que despertó en algún momento mi atención. Y bueno, y tuve ese contacto primigenio con la arquitectura, porque yo quería, tú sabes, como todo buen niño, en lugar de ser astronauta o policía o médico o cualquier otra cosa, quería ser era arquitecto. Porque bueno, por aquello de que como tenía o tengo el don para el dibujo y la expresión, pues pensé que eso era llave suficiente para ingresar en ese mundo de la expresión humana. Y resulta que terminé fue siendo antropófago, que dice un amigo mío, ¿no? Tú sabes, porque cuando me presentan, no, mire, él no dice, aquí está el antropólogo Félix Gil, no, aquí está el antropófago. Entonces, tú sabes, la gente me mira como que si yo fuera Aníbal Lecter. Buenísimo. O sea, entonces, ahí bueno, eso, dígame. Ahí estarías hablando, Feli, de lo que decía Nietzsche, el eterno retorno, pues. El eterno retorno y Dios no existe, Dios ha muerto. Sí, Dios ha muerto. Tú sabes, porque mucha gente no entiende el tema, ¿no? Que no es que ese Dios en el que todos creemos y nos sentimos miserables y confesamos nuestra bajeza. No, ese Dios que los señores cruzados tomaron para sí cuando invadieron Jerusalén en un acto misericordioso y milagroso del mismo Dios que atentó contra sí mismo. Y entonces ese Jesús, que bueno, que es un tipo que viene del mundo de Asia, con las características somáticas de la gente del mundo de Asia, cuando es tomado prisionero por los señores feudales y es retornado a Europa de manera imprevista, es decir, a Francia, Alemania, Portugal, Inglaterra y tal. Tú sabes, por el camino ocurre un paralelismo, hablando de aquello que está de moda ahorita de los universos paralelos, y el tipo termina transformado en Brad Pitt cuando llega a sus respectivos países. O sea, no es aquel tipo de piel aceitunosa, de pelo lisótrico, que se parece a un árabe de toda la vida, sino que termina pareciéndose una estrella de Hollywood, y de paso con un rostro férreo que lo mira uno como que si le va a dar una cachetada de un momento a otro. Mira, entonces, y de ojos azules. No, bueno, pelo amarillo, dientes amarillos, uñas amarillas, tú sabes, una especie de dorado, ¿no? Envilecido. De tal manera que esos son los códigos que llegan a nosotros por allá en 1492 y después en el 98 y todo lo demás. Y bueno, y aquí estamos instalados hablando. Pero lamentablemente en la mayoría de los casos la gente desconoce esos códigos y han construido alrededor de nosotros una leyenda negra que bueno, que nos proyecta y nos dibuja y desdibuja un quehacer que en muchos casos ni siquiera pertenece a nuestra genética originaria, ¿no? Con eso no estoy negando ni estoy cayendo en el salvajismo retrógrado de negar los aportes genéticos, evolutivos, culturales, afines y conexos del resto del planeta. Sino que, bueno, también hay que reconocer las partes integrales y fundamentales del mismo, pues. Todas tienen el mismo valor. Claro. Sin duda alguna. Y entonces, claro, bueno, la arquitectura, la filosofía, etcétera, la antropología,
me han servido de alguna manera para poder aproximarme a esa realidad venezolana, a veces entelequia, distopía, atorrancia de lo que se conoce como Venezuela y los venezolanos, pero que somos lo mejor del mundo, pase lo que pase. Perfecto, Félix, perfecto. Pero ahora, el hombre y su rastro. ¿Cómo estudiar al hombre desde sus actividades, desde lo que no es tangible a simple vista? Porque en el caso de la arqueología, creo que lo tiene un poco más fácil. Ok, esa es una pregunta, ese es un clásico. Bueno, tú sabes, existe el mundo de lo tangible y lo intangible. Ya tú lo has indicado, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, me voy a ir al lado opuesto o a uno de los lados complementarios como es la arquitectura. Tú sabes, la arquitectura nace inicialmente como una idea que pretende modificar la conducta humana a través de la manipulación y el manejo de sus espacios. Eso es lo que busca la arquitectura. Pero al ser idea pertenece a lo intangible, es tan solo eso, una manifestación ideática de una realidad posible, de un universo paralelo, de una tendencia en un momento determinado. Sin embargo, bueno, por razones profundamente ontológicas del ser humano, nosotros no podemos vivir todo el tiempo creyendo en algo que no podemos ver, que no podemos oler, que no podemos palpar, sino que necesitamos hacerlo y convertirlo en algo fáctico. De tal manera que entonces esas ideas maravillosas o a veces desacertadas que pululan en la cabeza del arquitecto, bueno, terminan teniendo una expresión dramáticamente favorable o desfavorable a la esencia del resto de sus congéneres. Y vienen aquellas piezas maravillosas o desastrosas, o si nos referimos al urbano, bueno, aquella cosa ideática, maravillosa de la ciudad que complace el bienestar de la querencia humana, o aquel desastre, aquella cosa abigarrada, llena de una caterva espantosa de idiotas que se sumergen en su propia decrepitud. De tal manera que, bueno, esa es una de las razones fundamentales porque hay que tenerlo cerca. Y la antropología, bueno, no se escapa de la misma situación, porque está denotado a todo lo que genera el ser humano en lo tangible y en lo intangible. Y es nuestro reflejo más inmediato. De tal manera que, bueno, que ese cúmulo de ideas son importantes, pero también lo es más la expresión que hacemos de ellas en el mundo o intentamos hacer en el mundo físico. Tú sabes, la búsqueda del paraíso. Así es, así mismo es. Ahora, esta tiene que ver con la anterior, esta pregunta, porque es el cruce de la antropología como ciencia integradora que estudia los modos de comportamientos sociales y la arquitectura, que es un dispositivo que altera el ambiente físico en relación a necesidades del ser humano, resulta natural. ¿Cómo afecta la antropología a la arquitectura? Félix. Oye, esa es una pregunta que no deberías haber formulado jamás a esta hora de la mañana. Bueno. Mira, a ver, bueno, influencia lo tenemos en todos los campos del conocimiento y de los saberes humanos, ¿no? Y profundamente, yo que he tenido esa suerte maravillosa de moverme en esos mundos de la arquitectura y la antropología, mira, yo pienso que en esencia son lo mismo, solo que bueno, que tienen dimensiones, que manejan variables distintas, que tienen perspectivas que a veces convergen y en otras ocasiones divergen, pero cuyo planteamiento inicial es el ser humano y, como lo decía hace unos momentos, y su conducta, porque de alguna manera
ese mensaje que siempre se le reitera al arquitecto, al urbanista, tú sabes, tenemos que tratar de lograr una mejor calidad de vida, tenemos que influenciar sobre el comportamiento de esta gente, tenemos que hacer una reingeniería de la interpretación espacial, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que está buscando en el sustrato? Bueno, es la modificación de la conducta humana a través de la manipulación de su espacio, de su entorno, o a veces inclusive de manera tan minimalista que el afectado, por así decirlo, ni siquiera se da cuenta, porque bueno, vivimos en esa vorágine interpretativa de las cosas que no nos permiten muchas veces ni siquiera definirnos a nosotros mismos. Pero y la antropología, al menos en el caso de la antropología social o la antropología cultural o la antropología lingüística, buscan exactamente lo mismo, pero no solamente brindar aportes al tema social, sino conocerlos. Y la arquitectura es muy ideática en ese sentido. Ella siempre busca, sobre todo en la primera aproximación a un objeto, a una carencia o a una querencia, buscar los orígenes. Tú sabes, los arquitectos suelen ser muy etnógrafos cuando están comenzando un trabajo de investigación y que raya casi en lo detectivesco, en lo etnógrafo es absoluto, y entonces busca de entrevistar a las personas que tienen experiencia sobre la materia, que han estado involucrados de alguna manera, hacen un seguimiento y una reconstrucción histórica de los procesos hasta el momento en que quieren intervenir profesionalmente desde el mundo de las ideas y de la creación aquellos espacios, redefinirlos, modificarlos. Entonces, en ese momento hay una poderosa sinergia y coincidencia entre esas dos disciplinas del conocimiento, porque tú estás buscando lo que nosotros llamamos informantes clave, es decir, todas aquellas personas o aquellos grupos o aquellas poblaciones que tú consideras desde tu perspectiva que tienen los mayores niveles de experticia y experiencia sobre aquello en lo cual tú estás prestando tu atención para introducir cambios de cualquier tipo. De tal manera que ese es el punto de imbricación, de relación que tienen estas ciencias del conocimiento, que además son maravillosas, pues, ¿no? Todas lo son, porque el conocimiento es uno y único, pero digamos, estas tienen un sentido de apropiación y de pertenencia más divino y más mundano sobre la alteridad, sobre la nostredad humana. Perfecto, Coño, vale, creo que me hace falta café a esta hora. Sí, pero no, mentira, nos vamos a complicar más porque la pregunta que viene todavía es más destruye mañana. Vamos increciendo. Vamos increciendo. Mira, pero Feli, ¿cómo la arquitectura, que en principio parece no tener otro sentido que el utilitario, puede ser considerada como un sistema semiótico? O más concretamente, ¿hasta qué punto una metrópoli, un barrio, un poblado o una simple vivienda adquieren, además del evidente carácter funcional, la dimensión simbólico-cultural? Porque es eso que tú decías ahí, y lo han dicho otros arquitectos, creamos situaciones humanas. Caramba, vale, pero es que ustedes parece que se pusieron de acuerdo en acabar conmigo a esta hora de la mañana. Fíjate, tenemos que enfocarnos en una cosa maravillosa que por cierto, de ella se encarga la antropología lingüística, que es el signo, el símbolo, el significado y el significado, para poder entrarle a esa cosa tan atrevida que acaba César de evocar, esa locura de la idea humana de intervenir los sentimientos y la vida de la gente, que ya es bastante. Fíjate, el signo, bueno, el signo,
es lo que es. Por ejemplo, la paloma, vamos a evocar ese noble animalito. Pero el símbolo puede ser la misma paloma, como puede evocar el amor, el sentimiento, la paz, que es lo que nos han enseñado. Y eso tiene un significado que es un acuerdo común que tenemos los hablantes o quienes utilizamos esos idiolectos y esos sociolectos, y tenemos un significante que es la apropiación que nosotros hacemos de él. Es decir, nosotros habitamos una vivienda o un espacio plasmado como vivienda, y esa casa o ese espacio uno termina apropiándose de él y termina convirtiéndolo en lo que se parece a uno. O uno quiere que eso más o menos se parezca a lo que uno evoca de su realidad. Y comienza ese poderoso constructo de querer adecuar semióticamente el espacio que me rodea a lo que yo considero desde mi perspectiva como ser humano. Y allí ese es uno de los grandes retos, de los grandes aciertos y de los grandes fracasos de la arquitectura, porque no hay nada más peligrosamente exquisito que intentar interpretar las sensaciones de vida de nuestros congéneres, de nuestros prójimos. No, yo creo que a esa gente le va a gustar ese parque ahí. Resulta que la gente no quiere parque. La gente lo que quiere es una cancha o lo que quiere es una fábrica. ¿Por qué? Por el tema de la interpretación de los códigos. Entonces, no, mira, nosotros, yo creo que un conjunto residencial, no, la gente no quiere conjunto residencial, la gente lo que quiere es un parque para poder botar todo el lastre de miseria urbana que tiene en la cabeza. De tal manera que lograr interpretar eso desde la apropiación de la arquitectura, de la semiótica de la arquitectura, oye, es un valor agregado que cuando el arquitecto lo posee, bueno, intenta rayar en la genialidad. Y si no, cae en esos desastres, que es una especie de Chernóbil o Chernobyl, ¿sabes? Del pensamiento que pretende observar el avance social no desde una utopía, sino desde una distopía, porque a veces no buscamos los mejores intérpretes de la realidad, sino sobre todo inclusive en este comienzo del siglo, que como todo comienzo de siglo, siempre es un desastre, ¿no? Tú sabes, nosotros nos ubicamos en unos andenes, en unos criterios que parecieran estar desbordados por el infierno de Dante. Nos convertimos en un personaje de ese tipo y no sabemos interpretar, reitero una vez más, la semiótica de los valores. Y esa creo que es una de las luchas más interesantes que tiene el arquitecto en su aporte, en su devenir social. Tú sabes, tratar de intervenir y a interpretar los sentimientos del otro no es una cosa para nada fácil. Y bueno, no nada más interpretarlo, sino también tratar de crear esas sensaciones positivas en el otro, estimular al otro, ¿no? Con el espacio, ¿no? También. Así es, por supuesto. Son esas dos caras. Por supuesto, claro, convertir eso en una cosa fáctica, que la gente lo pueda tocar, pueda desplazarse dentro de él, pueda sentirse cómodo. Oye, tú sabes, como cuando uno dice desde su profunda y laica ignorancia, oye, yo andaba buscando un espacio así, pero no sabía cómo interpretarlo, cómo definirlo. Oye, mira, y esta persona dio con ello, pues esto es lo que yo andaba buscando. Y bueno, y eso para nada, eso es una especie de obra de arte, el tratar de buscar eso, ¿no? Una conjunción maravillosa. Por favor, espero que ahora vengan preguntas mundanas. No, sí, pero no sé, pero vámonos un poco al pasado, Félix. El Museo de Quíbor, Háblanos, por favor,
de él, de tu experiencia ahí y de la relación de amistad con el maestro Joel Sanz, que en paz descanse. ¿Cómo definirías ese proceso y esa época? Caramba, vale. Bueno, primero fueron 30 años, 30 y tantos años de ejercicio profesional en esas laderas del pensamiento humano. Como le decíamos cariñosamente en aquella década de los 80, el museíto. Bueno, mira, tuve la oportunidad de venirme siendo un joven patiquín de la ciudad. Tuve la oportunidad de aproximarme a esa originalidad producto del origen del venezolano, en este caso del centro occidente venezolano. Y ser uno de esos poquísimos afortunados en este lado del mundo que tengo y que tuve la posibilidad de hacer ciencia dentro de una institución que lo que tenía de pequeña en ese momento lo tenía de alcance, porque, bueno, una época de oro en la que esa organización estuvo dentro de las mejores del planeta Tierra, literalmente. Y por allí desfilaron cualquier cantidad de personajes de la antropología, la paleontología, la antropología física, biológica, genética, lingüística, etcétera, pues social, venezolana y extranjera, ¿no? De hecho, nosotros logramos en el año 90, conjuntamente perdón, con docentes de la UCB, armar lo que se conoció y se conoce como el CUACTU, que es el Congreso Mundial de Arqueología. Y se hizo en Barquisimeto, entre otras localidades, en lo que llaman hoy el Girajara, y ocupando todo el estado Lara. Y tuvimos la agradable visita de alrededor de 300 colegas. Tú sabes, cada uno más loco que el otro. Pero fue aquello maravilloso y a ese alcance, a ese nivel se llegó. Después de toda esa trayectoria de crecimiento desde el municipio Jiménez, los trabajos de campo, los trabajos de laboratorio, tú sabes, jugar al científico loco en búsqueda de la verdad y de los orígenes del Homo sapiens sapiens venezolano. Llegó el momento en que ya la misma dimensión arquitectónica del museo se agotó, cumplió, porque era una estructura de corte, o es una estructura remozada en la actualidad, de corte medinista, de arquitectura medinista, de la década de los años 30. De tal manera que bueno, que cumplió como primer dispensario del entonces pueblo de Quíbor, cumplió su propósito de alojar parte de la memoria patrimonial de la identidad de los códigos socioculturales larenses y por ende venezolanos, y apareció en el camino producto de la conjunción y de la misma dinámica que llevábamos aquellos 4 intérpretes de la realidad venezolana. En ese momento éramos 4 jóvenes antropólogos. El mismo trabajo produjo una sinergia muy interesante que llegó a los oídos del maestro Posani, del maestro Posani. Y nace, por alineación de los planetas, el Instituto de Patrimonio Cultural, el IPC, cuyo primer presidente fue él. Él hace una gira por toda Venezuela para realizar un inventario de todo el patrimonio nacional, y en ese viaje llega al pueblito o a las sabanas de Quibó, nos consigue por allá y viene acompañado de un arquitecto maravilloso, el maestro Joel Sanz. Bueno, yo en ese momento es que lo conozco, un tipo maravilloso como suelen ser ustedes los arquitectos.
maestro bueno, de cualquier cantidad de generaciones, y la antropología, la arqueología, la arquitectura y el lúpulo de Harlem-Town nos unen en un propósito común, que es el de darle una resignificación a ese culto que significa la exploración de nuestro pasado. De tal manera que bueno, que comienza el maestro Sanz a hacer el trabajo de etnografía, de exploración, y yo pues me convertí de alguna manera en su guía por ese mundo, en su informante clave, brindando la información toda la que estaba a mi alcance sobre el modo de pensar, el modo de vivir, de convivir, en la búsqueda del antropólogo, es decir, tratar de dibujarle aquella dimensión humana especializada en la búsqueda de nuestros orígenes y de las cosas que a muy poca gente le interesa y no andan buscando. Y eso le permitió a él formarse una idea para proyectarla desde lo intangible a lo tangible en esa obra maravillosa en la que convirtió, redefinió, remantizó el museo con toda su historia y su época de oro. Tan es así que, bueno, que resulta premiado por ese trabajo, que lamentablemente, como muchas cosas en este país que forman ya parte de nuestra genética cultural, no se terminó de culminar en su concepto totalizante, pero que afortunadamente logró avanzar en un trecho bien significativo con el apoyo, en este caso, del doctor Posani, bueno, y obviamente del maestro San y toda la caterva de discípulos de la unidad 9, en la que yo pues me vi involucrado y terminé trabajando en la facultad, ¿sabes? Dando una materia que la necesidad y la ocurrencia de una duda que me acompañaba toda la vida me permitió diseñar arquitectura prehispánica, que desde el momento en que nos conocemos. Ahí estuvimos, ahí estuvimos. Y ahí seguimos. Mira, Félix, interesante y sabes eso, Félix, porque César, ya un momentico. ¿En qué condiciones se encuentra el museo actualmente, Félix? ¿Sabes algo de eso? ¿Sabes algo de...? Mira, yo tuve una despedida que nunca quise tener, una despedida abyecta, ¿cómo te diría? Un retiro silencioso hacia las penumbras, porque con toda esta dinámica sociopolítica ejecutada durante todos estos años, lo que era dejó de ser por intereses ideológicos y todo lo demás, ¿no? Eso fue trastocado, pero bueno, allí reposan, hasta donde lo sé, todavía, afortunadamente para todos nosotros, reposa todo el inventario, todo el trabajo investigativo que allí se hizo por más ya tiene 60 años, pero inerme, tú sabes, está como petrificado, como congelado en el tiempo, porque en las manos de quienes está no tienen la preparación, no voy a decir la capacidad, pero sí no tienen la preparación para manejar tales volúmenes de información y con un criterio que permita, bueno, lo que nosotros logramos en su momento, que fue convertir una de las principales colecciones arqueológicas del país en patrimonio cultural de la nación. Es decir, esa colección es patrimonio de todos nosotros. Claro, claro. Es mejor que quede como Disney, creo yo. Ahí en criogénesis, guardadito. Sí, yo también lo creo, porque no le hace ni mal ni bien. Ni bien, pero no se daña. Que los tiempos cambian. Exactamente.
Sí, Claro, porque tú sabes que la ignorancia es terrible. La gente inventa cualquier cantidad de claro, pendejadas. claro, eso es un punto. No, pero también está lo más grave sería que más bien se tratara de borrar ese pasado porque no nos conviene. Entonces, yo prefiero que se quede así como latente ahí primero. Sí, Hasta que, porque siempre hay algo de eso. Tú has tocado un tema que es ingente, que es clave, y es que cuando hay cambios ideológicos, lo primero que se ataca es el tema cultural y el tema histórico. Tú sabes, para lograr los cambios, para lograr que la gente siendo caucásica termine siendo samba, y cosas descabelladas como esa, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, yo también estoy de acuerdo contigo. A veces puedo conciliar el sueño, me entrego a Morfeo de manera placentera porque sé que la misma inutilidad, producto de la ignorancia, hace que eso esté en una condición, efectivamente, como tú lo señalas, de criollo. Sí, Es mejor que permanezca así hasta sí, que sí, sí. volvamos a la normalidad, si es que Pero, se pero, puede hablar. pero lo más interesante es que se generaron dos piezas nuevas y una se restauró a nivel arquitectónico, que creo que el valor es invaluable y de hecho se Así lograron es. unas edificaciones con mucho detalle. El profesor Joel tenía un gusto excesivo, casi morboso por el detalle y son unas joyitas que están allá y que, bueno, le agradecemos. Sí, sin duda alguna, creo que es una muy interesante. Si te hubiese escuchado, o si te está escuchando, se estará riendo, porque ciertamente era un convulso este, con el tema del detalle y sobre todo que portaba una herencia que yo catalogo del mundo de la arquitectura casi mística, heredada, eh, tú sabes, por, por esa arquitectura que hace que el arquitecto se preocupe por dos cosas fundamentales. Él siempre me decía, coño, Félix, yo no entiendo por qué la arquitectura venezolana no se ocupa de dos elementos formales y fundamentales, que son la luz, el manejo de la luz que la tenemos en demasía y abundante, y de los vientos, que son complacientes. Y yo le decía, bueno, yo recuerdo de haber estado en diversos espacios donde esas dos cosas se conjugaban maravillosamente y se convierten en unos espacios que no provoca salir de ellos cuando hay el manejo de la ventilación y la luz. Me decía, bueno, esas son dos cosas que no se manejan, que los arquitectos han olvidado en el camino, no sé por qué razón, ¿no? Y siempre estaba muy preocupado por todo eso porque eh, pienso que ustedes, su profesión les permite, al igual que la mía, tú sabes, siempre ser dubitativo, siempre ser reflexivo, porque sobre lo que se quiere intervenir, siempre debe haber un cuestionamiento profundo, una interpretación profunda de los hechos y circunstancias que hacen, primero, que uno desee modificar eso. Y lo otro, que lo que uno va a modificar sea aceptado por aquella gente involucrada directamente con esa creación, con esa manifestación. Y creo que ese es uno de los atributos más interesantes. Lástima que, por ejemplo, el famoso museo in situ, oye, que eso iba a ser una joya. De verdad que iba a ser uno de los mejores del mundo, que Herculano, que Pompeya, que Tenochtitlán, que no, nada de eso. Esto iba a ser el museo al aire de Keyboard, con una planificación fastuosa, muy elegante, muy significativo desde el punto de vista de la arquitectura y de la arqueología, pero que lamentablemente pues la dejadez y la atorrancia y la estulticia de a quienes les tocó regir en ese momento los destinos monetarios y financieros del asunto no lo hicieron posible.
pero ahí está, y ahí están los planos, ahí están los dibujos, ahí está la gente que de alguna manera quiere catapultar eso y esperemos pues que los vientos cambien y nos lleven a mejores puertos. Claro, claro, totalmente. Y creo que es una condición, Félix, que es muy dura, que es que a veces no estamos conscientes de lo que tenemos en manos y qué es lo que realmente es importante. Por eso yo creo que tu profesión es muy de mucho valor en ese respecto. Pero tú tocaste ahorita, Félix, linkeaste otra cosa, que es el hecho de la universidad. Y sobre eso mismo te queremos preguntar. Muchos recuerdos tenemos de ti en la UDE. Yo principalmente como pasante, porque no estudié contigo tu materia, Moisés sí. Sí, yo estudié prehispánica, sí. Sí. Pero ¿cuándo te volvemos a ver por la universidad, Félix? ¿Y cuál es tu opinión de su estado y futuro, sobre todo luego de la virtualidad? Bueno, esa, sobre todo, me quedo con la última primero, ¿no? El tema de la virtualidad para la cual la universidad pública venezolana no estaba preparada. ¿No? Todo. Tú sabes, cuando los seres humanos le decimos sí a algo, lo logramos. Lo que pasa es que siempre estamos acompañados de la torrancia y querer decir que no, y esa es imposible, eso queda muy lejos, no contamos con la tecnología, pero cuando queremos una vaina, eso lo solucionamos en un 2x3. Creo que sí se puede y la arquitectura lo permite, pues, ¿no? En su esencia lo permite. Cónchale, ¿cuándo nos vemos? Bueno, cuando la universidad así desee de mi servicio, tú sabes, porque yo siempre, pues para mí los años que estuve allí fueron muy gratos haber colaborado de alguna manera en la formación de generaciones entre las cuales están ustedes. Ver que hay un grupo de profesionales esparcidos a lo largo y ancho de la faz de la tierra, con los cuales tuve el placer también de formarme, de vivir esa aventura del conocimiento arquitectónico junto a gente, bueno, muy valiosa. Y bueno, mira, ganas no me faltan. Es decir, en el momento en que don Cristóbal se decida confiar en mis humildes servicios, bueno, yo puedo hacer acto de presencia por allá y volver a incorporarnos a esa dinámica tan maravillosa que ha tenido siempre, por cierto, la UDE, a pesar de que tuvimos durante muchos años ese estigma del hermano que huyó de casa a temprana edad, el recogidito, el desasistido, tú sabes, la UDE por allá en Barquisimeto y tal, y resulta que bueno, que la UDE en su trayectoria más de una vez ha aleccionado a la casa matriz. Sí, Tú totalmente. sabes, tenemos que decirlo con mucho orgullo. Yo me siento muy orgulloso de haber formado parte de eso. Bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Ese hilo conductor que hizo que aquí hiciese vida la unidad 9, que bueno, esos son ya problemas internos de la facultad, pero la unidad 9 tiene toda una historia y todo un caché dentro de los intríngulis de la facultad, y de una serie de arquitectos que se fueron incorporando a la realidad de la UDE con todo y su modestia, porque tú sabes, el tamaño y los lujos no hacen nada. Eso lo que es un adorno. Lo importante es la gente que está allí, el esfuerzo y La bueno, mira, esencia. y la esencia, claro, justamente, pues, de tal manera que eso está vivo allí y ustedes, bueno, tienen en estos momentos el testigo, hemos pasado el testigo, ustedes que son, bueno, por razones humanas, la nueva generación que sé que de alguna manera están alimentando ese día a día a pesar de las precariedades y tal, que siempre eso forma parte de la vaina humana. Ahí vamos en esa cruzada. Es una cruzada de verdad. Exactamente,
exactamente. Y sé que además están preparados para ello y tienen la entereza, tienen la avidez, tienen la suspicacia, la malicia necesaria para ir en el fuelle, además, ¿sabes? Para salir Gracias. adelante con ese reto. Félix, Ante lo cual me permito darle las gracias. nosotros nos sentimos también muy complacidos y con mucho honor de haberte tenido hoy aquí en la arquitectura de las ideas. Félix, finalmente, ¿cómo asume la antropología estos grandes temas actuales para el desempeño del hombre, como la virtualidad y la pandemia? Bueno, yo creo que como lo escribí en estos días, ¿no? En un acto de contrición, yo creo que nos ha permitido, como elemento positivo, un reencuentro con nuestras propias miserias. Tú sabes, echó por tierra esa imagen que yo creo que desde la era industrial hasta nuestros momentos se había alimentado de que somos el epicentro de la cadena humana, que somos el eslabón perdido que está de primero en la escala evolutiva, que somos lo máximo, que somos, y que permitió durante varios siglos dejar de lado el tema aquel maravilloso que nuestras culturas ancestrales y arquetípicas lo saben en cualquier parte del mundo, que es elemental, que nosotros no somos el todo, somos una parte del todo. Y creo que tanto la pandemia como toda esta nueva versión humana del siglo XXI ha propiciado sobre nosotros mismos, es que la ganancia es que nos ubicó nuevamente en el entorno, en el espacio del cual jamás debimos haber salido. O sea, mire, señor, usted es uno más del montón, 40 y para la cola. Por favor, ubíquese, interprete su realidad como tiene que interpretarla. Tú sabes, hasta los pobres animales, coño, volvieron otra vez a poblar sus hábitats naturales, porque los metidos somos nosotros. De tal manera que estamos entonces repensando por la vía de la fuerza, por la vía de la oposición, bueno, una nueva realidad cultural en torno a nosotros mismos. Y para atrás, ni para coger impulso, que dice la canción. Tú sabes, nosotros definitivamente con esto quedamos marcados y estamos en una nueva realidad que es muy convulsa en todas partes del planeta, es muy reticente porque no queremos cambiar el estilo ni el modo de vida que traíamos que durante la última pandemia, pues, tú sabes, durante la gripe española. No, inclusive después vino la polio, después de la polio. Tú sabes, no había habido otro rebaño de llamado de atención evolutivo y que bueno, ahora volvemos otra vez y no vamos a regresar atrás. Tú sabes, la virtualidad se impuso como que, por cierto, la virtualidad siempre fue vista a raíz de la invención de las tecnologías de las comunicaciones como una especie de fetiche, ¿no? Oye, cuando nos podamos comunicar sin vernos, cuando podamos disfrutar de la sincronía y la diacronía, así tengamos miles de kilómetros de distancia uno del otro, etcétera. Bueno, lo que en un momento fue una utopía, hoy en día es una realidad. Muestra de ello lo que estamos haciendo. De tal manera que eso nos lleva a nuevos criterios, nos lleva a nuevas relaciones humanas, donde esta distancia virtual se está convirtiendo en una especie de presencialidad moderna, donde tú sabes, el ser humano tiene una capacidad extraordinaria de adaptación y readaptación. De tal manera que, bueno, lo que perturba de alguna manera son los cambios y la afectación de la costumbre, pero los nuevos retos siempre nos aproximan a nuevas realidades, a nuevas tendencias, a nuevos deseos, a mundos alternos, a universos paralelos.
que es lo que está de moda, pero que siempre ha estado dentro de nosotros como carisma. Bueno, para mí también ha sido una honra, pues, ver cómo ustedes han ido evolucionando con el tiempo y tienen este reto maravilloso. Además, los felicito por esta iniciativa donde propios y extraños, afines y conexos tenemos la oportunidad de interactuar para que todo aquel que no conocía conozca. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes, caramba, gracias a ustedes. Un placer haberte tenido esta mañana tempranito, que nos hayas dado esas luces, que hayas interactuado con nosotros. Hoy hablamos con Félix Gil de antropología, arqueología, arquitectura, la UCB, el maestro Joel Sanz, de tantas cosas que nos han dado volver a recordar esos momentos que vivimos contigo, y ojalá volvamos a tener otra historia donde tú seas parte, ya sea en la universidad o en lo profesional. Te deseamos lo mejor, Félix. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ustedes. Gracias, éxitos pues por estos nuevos emprendimientos y sigan adelante. Tú sabes, busquen apoyo de vez en cuando, que el viejito está por aquí, pero... Perfecto, puede ser invitado perfecto para llevar el programa y también para repetir, porque aquí se vale. Bueno, bueno. La arquitectura de las ideas, recuerden que pueden escucharnos en Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Deezer y YouTube. Si nos escuchas por Spreaker, nos ayudas a crecer. Moisés, la arquitectura de las ideas. Y todo lo que está detrás. Nos vemos. Nos vemos.